Tiene la palabra la señora diputada doña Patricia Mora Castellanos. Doña Patricia, usted dispone hasta de 15 minutos para su intervención en el trámite de segundo debate. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quisiera de alguna manera darle continuidad a lo que hace un rato en el espacio de control político estaba intentando desarrollar, y es sobre la preocupación que nos debe de generar los resultados, digamos, más sobresalientes de una última encuesta de opinión pública que salió en la prensa. ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, porque las encuestas retratan, algunas mejor que otras y algunas más creíbles que otras, pero al fin y al cabo retratan, toman una fotografía de un momento determinado. Y esa fotografía, que creo que fue el lunes que algún diario nacional publicita, es una fotografía bastante oscura y bastante preocupante. Pero yo quiero contrastar esa fotografía con otra. Yo creo que este plenario realmente lugar donde se debate el destino político de nuestro país es este el lugar. Este es el primer poder de la República en un estado de derecho como el nuestro. De esos tres poderes es este el que tiene mayor representatividad democrática, evidentemente. Por eso también en estas décadas de neoliberalismo ha sido el más asediado. Es este el en donde palpita, en donde tienen voz grupos muchas veces muy minoritarios, pero que logran elegir a un representante. Es este el que está en el centro del ataque. Nunca nos enteramos ni cuánto ganan los magistrados, ni si comen galletas, ni si tienen 4 días de vacación. No. Es que en los otros poderes no hay ventanales. En buena hora, compañeras y compañeros, de un lado tenemos a todos los medios de prensa y del otro lado las barras donde la ciudadanía tiene absoluto derecho de venirnos a observar. Somos sus representantes. Y entonces yo creo que la fotografía que hoy se puede tomar de este Parlamento es totalmente distinta a la que parecía que se podía tomar el 1 de mayo. Es que creo que ha variado en nuestro país, y la encuesta da señas de eso. Han variado, se han deteriorado, prácticamente han desaparecido las llamadas lealtades partidarias. Hoy nos encontramos ante la presencia de unos movimientos de fuerzas políticas que hoy en nuestro Parlamento no responden estrictamente a parámetros ideológicos. Yo creo que más bien está nuestra fotografía de hoy caracterizada por la existencia de lo que podríamos llamar alianzas, acuerdos coyunturales. Aquí nadie está pensando que es que 20 o 25 parlamentarias o parlamentarios hemos firmado con sangre unos acuerdos hasta para el fin de los tiempos. No, resulta que ante una situación, ante un panorama que urge de nuestro concurso para que el país no camine
ese sendero hacia un posible despeñadero fiscal, ante ese escenario hemos llegado a acuerdos puntuales, políticos y políticas, que nunca pensamos que nos íbamos a sentar en la misma mesa, o por lo menos que algunos sectores de nuestra sociedad nunca se imaginaron que iban a ver juntos. Perdón, yo no formo parte de esos sectores. Quizás crecí en el seno de una sensibilidad política que tuvo como pan de cada día la naturalidad de sentarse, anteponer el sentido de patria y a partir de ahí, sin deponer nunca lo que consideró impostergable, como es el bienestar de las mayorías de costarricenses, sin posponerlo nunca, consiguió con su concurso avances que han hecho posible una vida más digna que la que han vivido otros países hermanos. Y es que uno de los mayores logros es la consolidación de lo que se llama Estado social. ¿Y cómo se consigue, compañeras y compañeros? Se consigue firmando lo que ya Rousseau llamó contrato social, y que yo siempre he pensado que en esa llamada vía costarricense tiene su punto de inicio en 1821, cuando se firma el llamado Pacto de Concordia. Desen cuenta de lo simbólico, del nombre con el que nace nuestro Estado-nación. Pareciera que estábamos destinados a siempre anteponer el diálogo. Ha habido, obviamente, momentos en que este se rompe, momentos oscuros, y tampoco que han quedado en la prehistoria, que nadie crea. Lo que pasa es que hemos tenido todas y todos la inteligencia de sobreponernos y de no dejar jamás que sea el odio lo que nos embargue el alma. De eso puedo dar fe perfectamente. Y es un poco en esa dirección y con ese talante que yo me permito, y fundamentalmente, y repito lo que decíamos al inicio de la sesión, por ese dato que nos da la encuesta sobre cuál es la percepción de la ciudadanía sobre el principal problema del país, la corrupción, dicen. Y es un fenómeno difuso. La sensación que la ciudadanía tiene, y que, perdón, pero muchas veces corresponde con la realidad, es que por donde se toque el cuerpo de la patria, por ahí va a salir pus. Cojamos la prensa, compañeras y compañeros, y démonos cuenta cómo la clase política de este país se ha ganado a pulso el desprestigio y el desgaste. Es en esas coordenadas en las que yo me permito, a riesgo de sonar repetitiva, pero es que lo considero central. Por eso considero central y de enorme importancia el paso que se dio el lunes de esta semana, aprobando la conformación de una comisión que dedique unas horas con seriedad a ver qué es lo que el bufete Mossack Fonseca, radicado en Panamá, ha sacado a la luz pública. Porque el divorcio entre la ciudadanía y la clase política es notorio. Los partidos políticos, como vehículos para la representación de los intereses sociales, experimentan una crisis pocas veces vista antes.
Atrás quedaron, decíamos, las denominadas lealtades partidarias, aquella época de las plazas públicas. Hoy, más de la mitad de la ciudadanía no se adhiere a ningún partido político. Ese binomio perverso de los partidos tradicionales y la corrupción hoy está presente en el imaginario del costarricense. La apatía y el desencanto generalizado por la política entonces están plenamente justificadas. Las divulgaciones circuladas durante los últimos meses a propósito de los denominados papeles de Panamá abonan, como decía, al desprestigio de una élite política económica que ha tenido a su cargo durante las últimas 3 décadas muy largas los destinos de este país. El proceso de privatización del espacio público, de la esfera de lo público en general, ha marchado a ritmos galopantes. Ha sido la norma durante estas 3 décadas. Esto lo que ha impuesto es una red que vincula a políticos, a banqueros y a empresarios en artes tales como el financiamiento de las campañas políticas y la elusión y la evasión de impuestos. Leyendo el penúltimo número del periódico Universidad, tuve que recordar la tristemente célebre empresa Alcatel. Entre el 2000 y el 2003, el expresidente José María Figueres recibió pagos de esa empresa por cerca de $900,000 a través de una consultora cuyo dueño era un politólogo que se llama Roberto Hidalgo. Durante el 2001 y el 2002, Alcatel llegó a ganar contratos con nuestro Estado por montos cercanos a los $250 millones, en cuyo contexto cerca de $3 millones fueron a parar a manos de la consultora del señor Hidalgo. Una parte de ese dinero se le pagó a la entonces tesorera del Partido Liberación Nacional, la señora Carmen Valverde. Ella cobró $1 millón por servicios de filología, revisando unos textos. Su hermano Edgar era el gerente de Alcatel. Y Figueres, como es conocido, fue el presidente de Costa Rica del 94 al 98. Y luego estuvo cerca de 10 años fuera del país evadiendo a nuestra justicia. Hoy se apresta a ser el próximo candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, en momentos en que Alcatel enfrenta un proceso judicial por concepto de evasión fiscal en nuestro país. Según el Tribunal Fiscal Administrativo, nos debe $12 millones al fisco costarricense. Es una empresa que también comparte espacio en los papeles del bufete panameño. Hay un grupo de empresarios, según los papeles que ha dado a conocer en este caso el semanario Universidad, ligados a las operaciones de Alcatel, que buscaron eliminar el pago de impuestos para algunas de sus empresas en Costa Rica y en Panamá ante el inminente endurecimiento del intercambio de información entre los dos países. Ya terminaré. Destaca el semanario que a través de ese bufete panameño, durante el 2005 únicamente, ese grupo ideó un complejo entramado de sociedades anónimas y fundaciones privadas en las Islas Vírgenes y en Panamá, que combinado con el uso de cuentas bancarias en el Reino Unido, tenían el objeto de dispersar el desarrollo
las operaciones de Alcatel en nuestro país. Es decir, hacer ocultos sus nombres y así distraer a nuestro fisco. El abogado defensor de Alcatel en los procesos que enfrenta hoy por evasión fiscal es el señor Alejandro Batalla Bonilla, del bufete Batalla y Asociados, bufete que también aparece en los papeles de Panamá. Es ahí, compañeras y compañeros, aparte de otros temas que estamos abordando con enorme seriedad a la hora de enfrentar la discusión sobre la necesidad de una reforma fiscal, es ahí en donde creo que esta comisión que ayer nos decía nuestro presidente va a conformar en el día de hoy o a principios de la semana entrante, que esta comisión debe de poner su atención principal. Muchísimas gracias, señor presidente.